Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y hoy tenemos todavía en esta semana gremios que no han podido cerrar la paritaria, así como otros la han cerrado, por supuesto, por encima de la pauta del 15% que se había marcado en un principio, o había marcado el gobierno en un principio. En el caso de los compañeros docentes, todavía una paritaria sin cerrar, siendo que no solamente se les ofrece poco, sino que además son un sector absolutamente clave en lo que hace a la marcha de un país, en lo que hace a la cultura, a la formación, a lo que significa la educación. Pero también hay productores, también hay privados, también hay iniciativas por parte de las propias cooperativas de trabajo, las cooperativas de empleo. También, bueno, en definitiva, una cantidad de situaciones abiertas que no tienen respuesta y un gobierno que parece anómico ante esta situación, o más que anómico, aparece con una actitud de impedir un cierre beneficioso para los sectores populares. ¿Es así, Hugo? Es así, Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. Un escenario complejo el que está pasando toda la clase asalariada, la clase trabajadora. Hoy un dato particular fue el del INDEC, que dijo que el 3,7% fue la inflación de junio, un 3,7% que da un acumulativo del 16,3% en lo que va del año. Claudio, esto quiere decir que la meta inflacionaria del gobierno, aquella propuesta por el Banco Central, ya se superó. El 15% quedó corto y los que cerraron paritarias, estos gremios amigos del gobierno, no tuvieron ningún beneficio por ser tal, por ser amigos. Quedaron por debajo de la inflación. Estamos hablando de aquellos que firmaron el 15% de aumento salarial. Hoy muchos gremios están por encima de esos. Algunos pudieron romper el techo, como fue el caso de camioneros. Y también precisamente hoy FOETRA, Claudio, firmaron por encima de un 28% aproximadamente. Estamos en realidad parece un 26,5%. Hay categorías que llegan hasta un 28%, porque el porcentaje es mayor para las categorías más bajas. Pero sí, es realmente un muy buen acuerdo, bueno, teniendo en cuenta también que las compañías del sector son compañías con altísima rentabilidad. O sea, claro, y también hay que tener en cuenta que la proyección de inflación para todo el año va a superar los 30 puntos. Estamos hablando de un 31% casi de inflación tiene prevista, según estos datos oficiales del INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del gobierno nacional. No estamos hablando de ninguna consultora kirchnerista ni antimacrista, nada de eso, Claudio, ¿eh? Es que no, esto tenemos que acostumbrarnos que la inflación es un mecanismo absolutamente generado para quitarnos poder adquisitivo. Esto es así, digamos, un gobierno de carácter liberal no se puede esperar otra cosa, no se puede interpretar de otra manera. Interpretarlo de otra manera o es una interpretación política interesada, diciendo que, no sé, que la inflación aparece no se sabe de dónde, digamos, y no se puede... O nos estamos haciendo los tontos, digamos. Esto absolutamente es así. O sea, en la inflación los asalariados, Hugo, perdemos siempre, absolutamente siempre. Lo que es la medicina prepaga, o sea, lo que significa los aumentos de la medicina. Bueno, ahí das en el clavo con lo que fueron los aumentos más sensibles y lo que llevaron a este 3,7% de aumento inflacionario. Fueron las medicinas prepagas, el aumento en el transporte público, los servicios y los combustibles. Este aumento que liberó el gobierno hace 6 meses, ¿te acordás, Claudio? Tras 16 años de intervención del gobierno nacional en los precios de los combustibles, bueno, hoy tienen vía libre todas las petroleras para incrementar los precios. Vos sabés que eso es multiplicador de precios, ¿no? Seguramente, o sea, claro. Todo lo que encarece el transporte inmediatamente es trasladado a los precios. Pero tenemos invitados. Tenemos 2 invitados hoy, Sebastián Rivera, delegado general de ATE Agroindustria, y Eduardo López, secretario general de UTE, que bueno, está pasando un momento delicado con la negociación paritaria en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Según el INDEC de la ciudad, la inflación en este primer semestre fue del 16%.
primer semestre, que terminó ahora, en junio. Mitad de año, estamos. Mitad de año, 16. Aumento en este primer semestre, 8. Un partido de fútbol que perdimos 16-8. Para el primer semestre, Horacio Rodríguez Larreta le ofrecía 8%. Cobramos un aumento del 8, ya lo cobramos, del 8. Sí, Pero la inflación fue del 16. el doble. El doble. En medio año perdimos 8 puntos. La Alianza en 2 años le hizo perder a los trabajadores 13 puntos. En medio año 8 puntos. Es decir, Larreta O vuelve sea, a ser casi un 10%. casi un 10% en medio año. Es muchísimo. Es muchísimo. Que la Alianza pasó a la historia por reducir el 13%, en medio año el 8 están superando a la Alianza de la Rúa, digo. Bueno, ahora bien, mirá, los medios nos decían a principio de año, negocien con los chicos dentro de la escuela, y los gobernantes, y no todos los medios, todos los gobernantes. Sí, se puede interpretar esa frase. Sí, como que hay cierta parecido. Yo iba a los canales de televisión y me decían, López, el gobierno dice que va a ser del 15 en el año la inflación. ¿Usted cuánto dice? El 30. Tenía razón yo, va a ser del 30. De hecho, no solo no es del 15 en el año, fue del 16 en el semestre, en medio año. Bien, entonces tenía razón. Lo segundo, bueno, está bien, pero es futuro. Negocien con los chicos dentro de la escuela. Los chicos cumplieron 90 días dentro de la escuela. En estos 90 días, los maestros perdimos 8 puntos de poder adquisitivo y a los chicos le sacaron el pan, le redujeron el pollo, la carne, el pescado, la verdura y la fruta a los comedores escolares. Más la crisis que viven en la casa, más las netbooks que no se las entregaron, más los libros. Es decir, queda claro que cuando nosotros vamos a reclamar, reclamamos por nosotros y por los chicos. ¿Y la quita del incentivo docente que se conoció el dato hoy? Sí, ¿Eso cómo es afecta? parte del acuerdo con el Fondo Monetario. El incentivo es plata de la nación que gira a las provincias. Y parte del acuerdo que no va a pasar, que va a caer, mi punto de vista, con el Fondo Monetario, dice que las remesas de la nación que manda a las provincias tienen que dejar de mandarlas. En ese marco estaría, no lo dice específicamente, pero estaría una de las tantas remesas que es el FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y decime, Eduardo, ¿cuánto gana hoy un docente? Estamos Cava. 14.000 pesos en Cava, 18.000 la pobreza. ¿Trabajando? A ver, frente al grado, 4 horas todos los días. Luego, lo que es la evaluación, como acá en el programa de televisión, no es solo la media hora, sino que hay preparación, hay evaluación, hay producción. Bueno, son 6 horas. Entonces, 6 horas de trabajo, 14.000 pesos. Si trabajás 12 horas, es el doble, 28.000 pesos. No alcanza. Uno puede decir, bueno, 28.000 me suena bien. Y suena bien porque venimos de un piso alto, que era mientras existía la paritaria nacional. Es bajo, pero más de uno puede decir... Recordamos que la paritaria nacional tenía que ver no solamente con que se reuniera la paritaria a nivel nacional y decidiera a nivel nacional, sino que establecía otros parámetros, ¿verdad? Claro, sí, sí. Establecía el piso, establecía las netbooks, los libros, la formación, etcétera, etcétera. Establecía cuánto recibía cada provincia. Exacto. Y eso es muy importante porque Claro. eso tiene que ver con el disciplinamiento de los gobernadores y el disciplinamiento de algunos legisladores, ¿no? Porque ahora los gobernadores tienen que pedirle al gobierno central una participación para pagar, cuando en realidad, en el caso de estar vigente, y sigue estando vigente aunque no se cumple, la paritaria nacional, ese dinero que se destinaba a cada provincia ya estaba estipulado. Exacto. Porque se basa en el concepto del artículo 14 de la Constitución, que dice que la escuelita de Catamarca, Jujuy, Santa Cruz, capital, provincia, la tiene que financiar un poco el gobernador de Catamarca, Jujuy, provincia, Neuquén, y un poco el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque un poco, tiene que ser más preciso. Dice. Bueno, una parte, no, dice que es una confluencia de financiamientos. ¿Por qué digo esto? Mauricio Macri, ¿qué dice? La educación, los salarios de los maestros de Catamarca es problema de la gobernadora de Catamarca. Ah, mirá. Como es quizás problema de los estatales de Catamarca o de los médicos de Catamarca.
Lo que omite Mauricio Macri es que hay una Ley Nacional de Financiamiento Educativo, que ¿qué dice? Un poco paga el presidente, sería un 30%, y el 70% las provincias. Bien. Y el artículo 14 de la Constitución Nacional también. Eso, lamentablemente no hay una ley de financiamiento provincial, no hay una ley de financiamiento médico, no hay una ley de financiamiento policial, pero sí hay una ley de financiamiento educativo. Esa ley es la que no cumple Mauricio Macri, que la conseguimos con 3 años de carpa blanca, con el apoyo de los compañeros de ATE, de todo el movimiento obrero, pero que en realidad la concepción es buena, es de la ley 1420. ¿Y se La puede no escuela cumplir argentina, no se puede no cumplir. No se debe, parecería ser, no se debe poder, no se puede se en debe, este caso. exactamente, y la están incumpliendo. Ahora, lo van a pagar esto. Hasta ahora la están cumpliendo. Quiero decir esto. Hasta ahora la están cumpliendo. ¿Cómo la están cumpliendo? La plata del incentivo la están mandando. Lo que firmaron con el Fondo Monetario es que la van a dejar de mandar. Mirá vos. Esto de las remesas, porque lo ponen en la plata de nación que va a las provincias. Lo que yo dije antes es, la vamos a ganar. Porque el acuerdo con el fondo va a caer y van a tener que mandar la plata. Estoy seguro, tengo esa certeza, esa esperanza y trabajo para eso. Si no, no sería maestro y no sería sindicalista. Soy maestro y sindicalista. Y sé que los acuerdos con el Fondo Monetario parecen inexorables, pero la historia no está finalizada. Pensaron que el 2x1 era inexorable, pensaban que ya iba a estar la ley de flexibilización laboral y no estaba, pensaban que iban a poner techo del 15% y, por ejemplo, los compañeros de FOETRA rompieron ese techo, como los compañeros de camioneros. Entonces, lo que ellos piensan confronta con un movimiento obrero organizado y con un campo popular que lucha. Mirá, termino con esto. El 18 de diciembre, ley de flexibilización previsional, pensaban que nos mandaban a todos a casa y no salíamos más. Y se quedaron sin bala y se fueron ellos a la casa. Y a la noche hubo un cacerolazo. Y el 21 de febrero siguiente salimos a la calle y no hubo represión. Y el 8 de marzo tampoco, y el 5 y 6 de marzo tampoco, y el 24 de marzo tampoco, y el 25 de mayo tampoco, y el 9 de julio tampoco. Es decir, ellos piensan cosas, pero el movimiento obrero se planta. Lo que pensaron el 18 de diciembre le habrá dicho Patricia Bullrich a Mauricio Macri: yo estoy 10 horas disparando balas de goma y gases y esta gente se va. Y después de las 10 horas lo que pasó, que se fueron las fuerzas de seguridad. Y nosotros seguimos marchando, y en esas marchas sin solución de continuidad también le vamos a poner un parate al Fondo Monetario. Tenemos algunos mensajes, Claudio, que están llegando a los teléfonos que figuran en pantalla. Vos también podés llamarnos por teléfono y dejarnos, como lo hizo Marta de Morón, que dice: es una vergüenza lo que este gobierno hace con los docentes y los pibes. En el conurbano, más de la mitad de los pibes son pobres. Cristina de Montserrat felicita a Claudio Marín y a la Comisión de FOETRA por un acuerdo que rompe la lógica del gobierno y por la participación de los trabajadores telefónicos en asambleas y plenarios. Así que un saludo para vos, Claudio. Gracias a la compañera. Y realmente mucha participación, muchas asambleas en los lugares de trabajo, mucho entusiasmo. Bueno, es una buena, ¿no? Bueno, y nos tenemos que detener en lo que está pasando en el Ministerio de Agroindustria. Hace 3 meses sufrieron 330 despidos. Sebastián Rivera es trabajador allí en el Ministerio de Agroindustria y delegado general de ATE. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Sí, así es. Estamos por cumplir 3 meses de la determinación del ministro Echeverre, el ministro de la Sociedad Rural, de despedirnos 330 trabajadores en el Ministerio de Agroindustria y 5 días después 350 trabajadores del SENASA. Y cuando nosotros decíamos que las consecuencias, además de la pérdida del trabajo de todas las familias de nuestro ministerio, iba a ser con las políticas públicas de los sectores más vulnerables del sector agropecuario, no nos equivocamos. Lamentablemente, hace 10 días, el ministro acaba de sentenciar de muerte la baja del monotributo social agropecuario, que era una política destinada a los sectores más vulnerables de los agricultores familiares de todo el país, que son quienes nos preparan, producen el alimento que nosotros consumimos en términos generales. O sea, un ataque a la soberanía alimentaria prácticamente. Totalmente, pero además lo perverso de la situación es que, como decía vos, Eduardo,
las leyes no las cumplen, pero una única promesa de campaña que fue bajar las retenciones, la cumplen sin ningún tipo de reparo. Igual no les alcanza, quieren más baja. No, quieren cero, ¿no? Claro. Está claro. Que terminen con las retenciones. ¿Por qué no nos explicás un poquito esto de los alimentos y el papel que cumplen, el papel que cumple esto que vos estás denunciando, ¿no? O sea, ¿cómo viene esto? Vos tenés, imagínate que este derecho que fue ganado hace 10 años por los productores más pequeños, por los agricultores familiares, son para aquellos que facturan 6.000 pesos por mes, 72.000 pesos al año, o sea, los sectores más vulnerables, que son los que producen en gran parte los alimentos que nosotros consumimos. Para ellos se los sacan, ¿sí? Le sacan la parte de fondos que ponía el Ministerio de Agroindustria. ¿Cuánto es que le sacan más o menos? 30, para que tengan 30 idea. millones de pesos mensuales. Ah, mira. ¿Sí? Nada. Cero. La nada misma. En cambio, a los sectores concentrados, ¿sí? A la sociedad rural, ¿sí? No le quieren ni siquiera suspender la rebaja de retenciones de la soja, que eso equivaldría a 8.000 millones de pesos este año. O sea, la diferencia para un sector concentrado le perdonamos 8.000 millones de pesos, y para los sectores más vulnerables, ¿sí? Alrededor de 250.000 familias, ¿sí? De un universo de agricultores familiares que tiene nuestro país, le bajamos del presupuesto 30 millones de pesos mensuales. ¿Y el volumen que producen esas 250.000 familias, qué relación tiene dentro del mercado de consumo? O sea, ¿qué porcentaje? Aproximadamente los agricultores familiares producen el 70% de lo que nosotros consumimos en alimentos. Pero un pedazo, digamos, muchísimo. Claro, el tema es que vos estás eliminando en gran medida, porque aparte el monotributo que te permitía era comercializar, acceder a algún tipo de herramienta de pequeño crédito que te podía dar el Estado cuando no estás registrado, claro. Sea ante el mismo, perdés la posibilidad. Lo que le saca además el Ministerio es la obra social a esas familias, ¿sí? Hay 50.000 familias que se quedan sin la posibilidad de la obra social. Efectivamente. La verdad es una perversidad lo de este ministro de Agroindustria tremenda. Nosotros lo veníamos adelantando cuando nos echaban a los trabajadores. Dijimos, esto lo que viene es el fin de las políticas públicas, sobre todo los sectores más vulnerables, y es lo que pasa. Mañana desde ATE van a estar acompañando a los productores con un verdurazo, ¿es así, Sebastián? Efectivamente, porque aparte, a nosotros nos tocan los despidos, porque eliminan las políticas públicas y siguen eliminando puestos de trabajo. Es una relación, digamos, causa-consecuencia. Ahora, a los agricultores familiares también los elimina de cualquier política pública. Entonces, conjuntamente los trabajadores dentro de ATE, del Ministerio de Agroindustria, con las organizaciones de la agricultura familiar, mañana vamos a hacer un verdurazo enfrente de la sociedad rural para mostrar el otro campo, la otra parte, lo que no se ve, ¿sí? Y la semana que viene, el 26, va a haber una gran movilización desde las 10 de la mañana hacia el Ministerio de Agroindustria para denunciar al ministro Echeverre de las cosas que está haciendo en esta cartera. O sea que de lo que se trata es de una comunidad de intereses, ¿no? O sea, es importante que trabajadores y productores tienen, en este caso, coinciden absolutamente en un interés sin ningún tipo de contradicción, y lo que van a hacer es una medida conjunta. Exactamente. Es escalonado, ¿no? Mañana tenemos verdurazo, el 26 un tractorazo, y después en la zona de Marcos Paz un corte y un acampe de los productores de la zona oeste del conurbano. Porque es muy importante que así se entienda, tan importante como si los docentes y los padres pudieran generar una movida conjunta y sin ningún tipo de contradicción, ¿no? O sea, importante porque bueno, una mano lava la otra, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero aparte está claro quiénes son, porque nos dicen que estamos en crisis, ¿no? Pero no es que todos estamos perdiendo o todos hacemos sacrificios. El ministro, para ingresar como ministro de Agroindustria, le pidió a la sociedad rural un bono por única vez de 500.000 pesos para poder ir a trabajar al Estado, porque los sueldos son bajos, ¿sí? Entonces, ¿a quién va a beneficiar con sus políticas el ministro de Agroindustria? Sí, a la sociedad rural, claramente, obvio, en contraposición con nosotros. Yo comentábamos el otro día, el ministro tenía hace 2 meses $1 millón de maíz, o sea, 20 millones de pesos, y tiene 28, 2 meses después. ¿Sí? Lo tenía copiado y tiene 8 millones más. Es la mejor paritaria de todas esas. Entonces, estos tipos vinieron para eso, para
beneficiar a los sectores más concentrados del sector agroexportador y a los sectores de la sociedad rural. Ahora, esas 250.000 familias tienen un territorio de cultivo determinado que, comparado con el de los grandes productores, debe ser mínimo, ¿no? Sí, pero van por eso, por esas tierras también. Ah, porque cuando vos le sacás... También le quieren sacar. Y claro, cuando vos le sacás la rentabilidad de tu producción, ¿sí? Lo que termina pasando es que el dueño de la tierra, del pequeño, aunque sea pequeño, lo tiene que vender. Y ellos van por todo. O sea, lo que tuvimos desde la colonia en adelante, que fue una distribución de la tierra absolutamente regresiva, que no nos permitió desarrollar toda la potencialidad que teníamos con la renta diferencial de la pampa húmeda, por los grandes latifundios, lo que se busca es reforzarlo más todavía. Claro. Digamos, estamos al horno. Digamos, Claro. ¿no? De hecho, a nosotros nos despiden trabajadores en Salta de la agricultura familiar por oponerse a la modificación de la ley de bosque. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es eso? Claro, porque vos, en la ley lo que te establece es que vos no podés utilizar esas tierras para producción. Entonces, desde el gobierno quieren llegar a un acuerdo con algunas comunidades, ir intentando socavar en algunas cuestiones individuales para que ellos estén de acuerdo en agrandar la parte productiva y que no esté alcanzada por la ley de bosque. Y después se lo queda el pariente de Marcos Peña. ¿Sí? Entonces, cuando vos denunciás eso o ayudás a las comunidades a defenderse, estos te echan. Fíjense cómo generan contradicciones dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, en vez de defender los recursos naturales, terminan viendo por dónde, ante la necesidad de la gente, se cargan los bosques, ¿no? Esta es un poco la cuestión. Bueno, todo perverso, la verdad, Sí, Hugo. bastante perverso. Tirame una soga, porque esto Bastante perverso. Uno estaba escuchando acá lo que decía Sebastián y también me quedé pensando en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más ricas del país, sino la más rica del país, y a la que más presupuesto tiene. ¿Cuál es la justificación del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para no negociar una paritaria acorde al grado de inflación que tenemos actualmente? No, ninguna. De hecho, sabe que la inflación va a ser superior al 30% porque el propio Larreta se aumentó un 34% su salario. Precisamente a eso te llevaba. Claro, que salió una nota en La Nación, 34 para él, 15 para los maestros. Pero bueno... ¿Pero los recibe? ¿Les da algún tipo de justificativo? No. Obviamente no los va a recibir No, Larreta, no, pero no. la ministra... No, tampoco. No, la última vez cuando le dijimos a principio de año que la inflación iba a ser del 30%, dijo que éramos kirchneristas. Entonces la inflación sería menor para ustedes porque son kirchneristas. Claro, pero la inflación va a ser Nosotros del 30%. somos kirchneristas menos. No, bueno, es lo que hay, ¿eh? Lo mismo, bueno, está pagando un costo muy grande Larreta desde el momento en que no sale. Está muy blindado, pero no sale, no explica, ya ni siquiera nos acusa de kirchnerista. La inflación es del 30% y nos dio el 15%. Eso a futuro. En el semestre que ya pasó, 16 la inflación, nos dio 8, cobramos 8. Yo tengo en mi bolsillo un 8% más, pero tengo inflación 16. Y vos ya estás más delgado, López, te digo. Es por eso. Por eso pedimos la duplicación de la... Te estás ajustando el cinturón. No, me parece que en todo caso tantas marchas, tantas movilizaciones hace que estemos con el músculo en guardia, porque bueno, me parece que esto va a seguir así, porque el problema está en la Casa Rosada. Digo, nosotros en la ciudad veníamos del 2015 para atrás teniendo aumentos por arriba de la inflación. Telam venía incorporando trabajadores. En Chubut se venía cobrando. Entonces digo, es en todos los sectores, bueno, los compañeros de edad te están dando una pelea titánica, es en todos los sectores que hay retroceso. Por supuesto hay peleas, algunas batallas se ganan, pero ellos avanzan en contra de los derechos. De manera tal que el problema está en la Casa Rosada. Esa es la contradicción principal, que el pueblo la tiene re clara, ¿eh? Cuando canta el hit del verano, otoño, invierno, pone el eje principal, Mauricio Macri. Y el segundo hit cantado en las calles es Unidad de los Trabajadores. Y el tercero que se está cantando, que lo estoy escuchando mucho, es Patria sí, Colonia no. Y tiene una explicación. No pueden ni verbalizar la palabra soberanía, la palabra independencia y la palabra patria. Entonces, está claro lo que estamos haciendo.
poniendo en contradicción principal, que es Mauricio Macri, con unidad de los trabajadores y con el eje patrias y coloniano. Sebastián, ¿cómo los golpea el decreto firmado la semana pasada por Mauricio Macri, el decreto 632, en donde frena los ingresos al Estado y además anuncia los despidos de los más precarizados, en este caso los que son monotributistas? Ellos vienen haciendo esto de hace 2 años y medio, es profundizar esto. Mirá, estaba escuchando de la paritaria docente, para nosotros es peor. Porque vos fíjate, nosotros nos dan un aumento del 15% y firman con el Fondo Monetario Internacional un aumento del 8%, con lo cual mi deducción es, van a echar a un montón de trabajadores para que cierren 8. Está claro lo que se nos viene con eso. Después te bajan las extras, digamos, los sectores de trabajadores que ganan menos, que cobran una hora extra para llegar a fin de mes, se la sacan y ellos siguen teniendo sueldos de arriba de 100.000 pesos porque son así como entran. Permitime una consideración muy breve. Y no hay pesada herencia recibida en la ciudad. O sea, todo esto que ellos justifican, bueno, es por la herencia nacional, ¿por qué lo hacen en la ciudad? Si hace 8 años hay macrismo. Lo hacen porque es su decisión política. Bueno, tenemos trabajadores de agroindustria, docentes de la ciudad, productores, alumnos, padres. O sea, un gran frente de resistencia que tenemos que saber coordinar con otros compañeros y otros sectores que están dando una pelea absolutamente digna. Pero a su vez están proponiendo cuál es la salida. La salida es de ninguna manera dejarnos avasallar, la salida es movilizarnos, la salida es organizarnos, la salida es dejar de lado contradicciones que son secundarias y ir por lo principal, que es la unidad del movimiento obrero y de todos los que estamos peleando, ¿verdad, Hugo? Verdad, Claudio, la verdad nada más que agregar, no tenemos mucho tiempo, se nos acaba. Eduardo López, muchas gracias por estar, Sebastián Rivera, muchas gracias. Así que bueno, el próximo martes, Claudio, nos vemos aquí con más La Cultura del Trabajo.